noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, fanáticos de la verdad. Queremos empezar hoy el programa con la cortina de moda, porque se acabaron las 3 semanas de espectacular cobertura del caso de Adrián Villar. El muchacho ya está en prisión, está en el establecimiento penitenciario Piedras Gordas 2 y se acabó la historia. Y entonces el gobierno necesita urgentemente una nueva distracción para el público, porque eso es lo que ha sido. Un tema que ha tenido a todo el mundo alejado de la realidad política. Y ahora que se acabó esa historia, comienza una nueva. ¿Cuál es la nueva? Telenovela Lupe Ceballos. Lupe Ceballos es la nueva cortina de humo que este gobierno, probablemente con sus asesores cubanos, ha ideado para que nos entretengamos 1 o 2 semanas hablando de cualquier cosa que no sea esta catástrofe de gobierno que tenemos. Entonces, la señora Lupe Ceballos es capturada con gran despliegue, con cámaras y con policías, y parece pues que hubieran capturado a Osama Bin Laden, que hubieran capturado, ¿no?, al Chapo Guzmán, que hubieran capturado a Abimael Guzmán. La señora Lupe Ceballos estaba en la casa cuya dirección figura en su DNI. Díganme ustedes qué prófugo de la justicia se va a refugiar en la misma casa cuya dirección figura en su documento. ¿Qué clase de escondrijo, qué clase de guarida era esta? La casa José María Sert y Badia, número 201 en San Borja, es la dirección que aparece en su RENIEC. Ahí está la foto de ella y de su esposo, el exministro Alfredo Rosa Antezana, y la dirección que aparece en RENIEC de ambos es calle José María Sert 201, San Borja. Y entonces, ¿cuál ha sido el gran despliegue de investigación? ¿Cuál ha sido la labor de los sabuesos que se han trepado a los postes como si fueran empleados de Telefónica para espiar la casa, para estar seguros y luego caerles encima? Si la señora entraba y salía de esa casa hacía 7 años. ¿Cuál es acá, estimado general Arriola, la gran labor de investigación? Si todo el mundo sabía dónde vivía la señora. Esto de verdad tiene toda la apariencia de ser un gran número circense, de ser una gran farsa. Porque todos los vecinos, todos los amigos, inclusive gente de televisión que visita a Lupe Ceballos, conocen su dirección, no había nada escondido. Repito, ¿cuál ha sido el mérito de esta operación de búsqueda y captura de una persona que entra y sale de su casa, de la dirección que aparece en su DNI desde hace 7 años? A mí, esto me huele a una gran cortina. Y todo comienza con esa audiencia memorable del año 2019, donde la señora Lupe Ceballos, en pleno juicio, ante la jueza Emma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se va al baño. La acusada pide permiso, como si estuviera en el colegio, y se va al baño. Y nunca vuelve. Ahí están las imágenes de Justicia TV. Han ampliado la imagen de la jueza, ¿verdad?, que está ahí esperando que llegue la señora Lupe. Y la señora Lupe se hizo humo. En esa oportunidad se hizo humo y ahora la han vuelto a hacer humo porque ahora es una cortina de humo. Recordemos este video de la audiencia en la cual Lupe Ceballos pide permiso para ir al baño. Ahí está la audiencia. Condenando a Lupe Marixa Ceballos González por el mismo delito a la pena de 25 años de pena privativa de libertad, computado desde el día de la fecha, vencerá el 24 de febrero del 2044. La sentencia vencía en febrero del 2044, ¿no? Pero en un caso tan grave como el caso Aerocontinente, la acusada pide permiso para ir al baño y la jueza Emma Benavides se lo da. ¿Usted ha estado alguna vez enjuiciado por alguna razón? ¿Ha tenido esa mala suerte? Yo sí, un montón de veces, ¿no? Y cuando uno es el acusado, a uno le tienen en una marcación
que no puede ni siquiera agarrar un libro, mirar un celular, sentarse chueco, quedarse dormido, porque la jueza inmediatamente le llama la atención y le dice: siéntese correctamente, preste atención, no converse, no mire su libro. Es así. Cuando uno es acusado, el juez te trata así. Y acá la señora Lupe Ceballos dijo: un ratito, voy al baño cuando van a leer la sentencia. Y se fue al baño y nunca regresó. Se demoró 7 años en el baño. ¿Esto es posible? A mí también me parece muy sospechoso que una jueza sea tan magnánima, tan ingenua, tan cándida, que cuando va a sentenciar a una persona a 25 años la deja ir al baño y después, ¡uy!, se escapó. Y una pregunta más. ¿Estaba en la lista de los más buscados en realidad? Porque ahora han publicado la fotito, ¿no? ¿Cuánto es la recompensa? Era 100.000 soles. 100.000 soles de recompensa por quien contribuya con la ubicación y captura de Lupe Ceballos. ¿Hace cuántos años que no estaba en la lista de más buscados, General Arriola? ¿Hace cuántos años? Por lo menos 5, ¿verdad? Y entonces, si han hecho este gran operativo y la han encontrado en la dirección que figura en su DNI, quiero saber quién va a cobrar la recompensa. ¿Hay recompensa? ¿Estaba en la lista? ¿O es todo un gran montaje? Insisto, a mí me parece sumamente extraño. Detrás de este operativo espectacular y este despliegue de prensa, porque se acabó el caso Adrián Villar, hay algo muy raro, muy raro. Y quizás nos ayude a entender que la Policía Nacional está adquiriendo un rol protagónico en esta campaña electoral. Ayer les mostramos cómo los policías del Cusco se dedican a hacerle campaña al congresista de APP, Alejandro Soto. Y hoy vamos a ver cómo el comandante general de la Policía Nacional, General Arriola, le hace unas loas al alcalde de La Victoria en Chiclayo, que, oh casualidad, es el hermano del exministro de Salud, César Vázquez, que estuvo hace unos días acá, el ministro de Acuña, ¿se acuerdan? Bueno, su hermano, Edwin Vázquez, es alcalde del distrito de La Victoria en Chiclayo. Y entonces aparece el general Arriola en un evento público y le mete una franeleada al alcalde. Y como si eso no fuera suficientemente vergonzoso, le mete otra franeleada a su madrina. ¿Saben cómo se llama la madrina del general Arriola? Mary Acuña. Qué vergüenza, véanlo. Es un honor estar acá con semejantes personalidades como lo son el gobernador regional, nuestro ministro de Defensa, ministro de Interior, nuestras congresistas y madrina María Acuña, nuestra alcaldesa, y nuestro alcalde que acaba de meter un gol de otro planeta. Señor alcalde, en esta oportunidad, primero siempre el compromiso de la Policía Nacional para estar a la altura de su gestión, para estar a la altura del esfuerzo y del desafío que es de todos. No se puede nacer 2 veces, pero si yo pudiera elegir nacer una segunda, también lo haría en Chiclayo, porque es mi tierra, que tanto amo y la amaré hasta la muerte y más allá de ella. Finalmente le entrego este presente que tiene el lema de la Policía Nacional, que es Dios, patria y ley, con el cariño de 137.000 policías que le dicen: acá estaremos siempre para luchar por nuestro prójimo, porque a ello nos debemos. Muchísimas gracias. Hay que pasarle el dato a Tulio Loza para que contrate a Arriola de piquichón, porque este es más sobón que el piquichón que tiene acá, que ahora se llama caviarín, ¿no? ¡Qué vergüenza! De verdad, este lenguaje absolutamente meloso, pegajoso, melcochoso de este sobón. ¿Ah? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿A cuento de qué
el comandante general de la policía va a donde un alcalde distrital en Chiclayo a decirle que ha metido un gol de otro planeta. Dios mío, regálenle unas rodilleras a este señor. Un gol de otro planeta, ¿no? No puedo nacer 2 veces, pero si naciera otra vez sería más sobón todavía. Y luego dice a mi madrina, María Acuña, mi madrina. María Acuña, la robasueldos. Esa es la madrina del comandante general de la policía. Por el amor de Dios, ¿dónde estamos? Y ahora que vemos ahí a Edwin Vázquez, yo quisiera formularme en voz alta una pregunta, porque se ha comentado mucho en las redes sociales que cuando le pregunté a César Vázquez, el exministro de Salud de Dina y de Acuña, ¿no? Del matrimonio César Acuña-Dina Boluarte, le pregunté sobre el ya famoso papá de Brunella, Gustavo es, ¿no? Sí, Gustavo Horna. Y él se puso muy nervioso, se muñequeó, no sabía muy bien qué hacer. Me dijo, antes de responder su pregunta, quiero hacer una reflexión. Y yo le dije, no, respóndame la pregunta. Vamos a revivir ese momento y yo les voy a contar a qué me huele esto de los Horna. Adelante. Cuéntenos de qué manera la familia política de Richard Acuña participa de la administración de la salud en el Perú. Me estoy refiriendo al señor padre de la señora Brunella Horna. ¿Qué pito toca la familia Brunella en la administración de salud del Perú? Antes de contestarte, quiero redondear la idea. No, contésteme ahorita. Señor Gustavo Horna, ¿cuál es su rol? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo nombró? ¿Qué pito toca en la administración de salud? No sé qué error. ¿Usted lo sabe porque usted ha sido ministro de salud? A ver, ese es otro gran error. El salud no pertenece al Ministerio de Salud. Claro que pertenece a otro ministerio. Claro que lo sé, pero no me diga que siendo ministro de salud usted no sabía nada de ninguna salud. manera. Maneja otro ministro y yo no tenía. Esa es otra cosa que hay que corregir. El salud debe participar. ¿Me va a responder qué tiene que ver el señor Horna o no? Yo desconozco si participa en algo, no tengo ni la más mínima idea, no sé de sus participaciones. Pues, no le creo. Pero eso es lo que yo te digo con mi absoluta seguridad. Bueno, le dije no le creo porque no le creía ni lo que comía este ministro. Y ahora resulta que la esposa del ministro César Vázquez se llama Natalie Juliana Horna Vigil. Qué coincidencia, ¿no? Tienen el mismo apellido. ¿Serán parientes? ¿Será por eso que él se puso tan nervioso y no me quiso responder cuál es el verdadero rol del papá de Brunella, Gustavo Horna, en E-Salud? ¿Cómo es que se está haciendo millonaria la familia Horna con E-Salud, señor exministro César Vázquez? Hubiera sido bueno que usted mismo lo transparente y diga, bueno, no vayan a pensar que mi esposa, porque se apellida Horna, es pariente de Gustavo Horna. Pero no me lo dijo. Se quedó calladito. Y reaccionó a la pregunta con el típico recurso del político acorralado. Antes de responder su pregunta, quiero recitar un poema. No, respóndame la pregunta. La señora Natalie Juliana Horna Vigil, ministro César Vázquez, su señora esposa, ¿tiene algún grado de parentesco con el señor Gustavo Horna Novoa, que se está haciendo millonario con los comedores de salud y que en este momento, mientras Arriola le lame... Mejor me callo, ¿no? Le chupa las medias, vamos a decir, para ser elegantes, a su hermano, señor ministro, de esta manera tan grotesca que da vergüenza ajena? Cabe sospechar, ¿no? Porque el general Arriola, el generalísimo Arriola, condecorado por Chibolín, aparece en ese evento con su hermano alcalde de La Victoria, Chiclayo, tirándole flores y llenándolo de elogios. Eso tiene alguna razón de ser. Así que yo creo que tanto César Vázquez, candidato al Senado, ¿no?, por Acuña, como el comandante general de la Policía Nacional, le deben una explicación a los peruanos. ¿Por qué tanto intercambio de lenguazos? ¿Ah? ¿Es amor al chancho
o a los chicharrones, ministro Vázquez? ¿Eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar en el Casino de los Dioses? Regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. Ya lo sabes, juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Apareció nuevamente el DOC, Vladimiro Montesinos, solicitando que se le aplique la ley de medidas por responsabilidad restringida dada su avanzada edad. Él debe tener 80 y tantos, ¿no? 80, 80 redonditos. Y no es casual que aparezca ahora, porque el Tribunal Constitucional está muy dadivoso en estas épocas preelectorales. El Tribunal Constitucional que le perdonó la vida a Keiko Fujimori y archivó el caso Cócteles. El Tribunal Constitucional que le dio libertad al general Urresti para que entre a la campaña electoral y apuntale a su líder, José Luna. El Tribunal Constitucional que muy probablemente este miércoles libere a Vladimir Cerrón. ¿Y por qué no? Para balancear también a su tocayo Vladimir Montesinos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estamos en los días R de Ripley, todo el mundo gana. ¿Ah? Bueno, escuchemos al DOC, de repente sale y asesora a Keiko la semana que viene. Todo es posible. En el caso del envío de sobres bomba, me imputa la Fiscalía erróneamente en su acusación escrita, en la complementaria y en el alegato de clausura, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley 32.107, que tiene plena vigencia en el Estado, delimitando la aplicación temporal del delito de lesa humanidad a partir del 1 de julio del 2012 en adelante, y no de manera retroactiva, como ha estado utilizando el Ministerio Público para hechos de 1991. En cuanto a la pena solicitada de 35 años por la Fiscalía para hechos del año 91, fíjese que la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión de los hechos, se tenga presente al momento de resolver, me es aplicable la ley 32.181 que modifica el artículo 22 del Código Penal sobre responsabilidad restringida por la edad. Muso cumpla la condena con comparecencia bajo los alcances del artículo 288 del nuevo Código Procesal Penal, levantándose las órdenes de captura en su contra. Muy bien, la verdad es que nadie ha pedido libertad para Montesinos, pero si tiene 80 años y todo indica que su condena muy probablemente vencía en estos días o meses, porque él está preso desde el año 2000, estamos en el 2026, tiene 80 años. Entonces, no se sorprendan, en la dimensión desconocida todo es posible. A raíz del informe que propaláramos anoche, en el que Carlos Navea demostró cómo el abogado José Luis Castillo Alba, que está inmerso en una serie de procesos, entraba y salía como Pedro por su casa de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, el portal IDL Radio ha publicado otras visitas muy interesantes a el fiscal de la Nación. Ahí están algunos tweets que hablan de, bueno, esas letras son demasiado chiquititas, pero está la visita al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, de Wilber Medina, como todo el mundo sabe, abogado de Porky, abogado de Batters, abogado de ¿quién más? No me acuerdo de quién más. Después está la otra visita de la doctora Katy Viviana Pazo Morales, también al fiscal de la Nación. ¿Y cuál otro? Todos los demás son de Wilber Medina, ¿no? Wilber Medina. Ya, pero estas visitas están registradas. Hay una diferencia fundamental. Estos abogados entran como la gente por la puerta grande, se registran, entregan su documento y les dan un pase. Y así, de esa manera, sabemos
todos que han ido a visitar a don Aladino. Pero el otro Aladino, José Luis Castillo, entra por la puerta falsa, no se registra, no sabemos a quién visita ni para qué. Ese es el problema. Me dicen que Wilder Medina ha sido abogado de Alas Peruanas. Bueno, Alas Peruanas como que ya no existe, ¿no? O se ha fusionado. Ya, después me explicas. ¿Qué sigue? Carlos Navea ha preparado hoy un informe que creo que va a ser muy importante revisar antes de lo que va a pasar el miércoles. Nosotros que somos pesimistas, y ya saben que un pesimista es en realidad un optimista bien informado, creemos que van a liberar a Vladimir Cerrón para que esta campaña se ponga picante y sabrosa, ¿no? Está muy aburrida y muy predecible. Estamos enfrascados en peleitas infantiles de tu cuchillo no corta y tu hermana la gordota. Entonces va a salir Cerrón y todos se van a poner a hacer ranitas, planchas y sentadillas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que va a pasar, pero no importa lo que yo crea. Importa quiénes son los magistrados del Tribunal Constitucional, porque hay nuevos ingresos, hay nuevas estrellas, hay magistrados que ya tienen antecedentes de ser muy liberales y muy liberadores. Entonces, antes de conversar hoy con dos expresidentes del TC, vamos a ver esta nota de Carlos Navea que nos cuenta quién es quién en el Tribunal Constitucional, que este miércoles podría liberar a Vladimir Cerrón. Liberen al Kraken. Adelante. Son 7 magistrados, 7 nombres, que desde el Tribunal Constitucional pueden cambiar el destino jurídico y político del país. El TC es en teoría el máximo intérprete de la Constitución, pero hay una pregunta que surge de inmediato. ¿Qué ocurre cuando sus decisiones parecen coincidir, demasiadas veces, con los intereses del poder político de turno? En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones que han impactado directamente en alguno de los casos más sensibles de la política peruana. Anuló la condena contra Daniel Urresti, suspendió las investigaciones contra Dina Boluarte, invalidó el juicio del caso Cócteles contra Keiko Fujimori y en los próximos días deberá pronunciarse sobre la orden de captura contra Vladimir Cerrón. Decisiones que no solo afectan expedientes judiciales, también reconfiguran el tablero político del país. Entonces la pregunta vuelve a aparecer. Estamos frente a un círculo en el que cada 5 años las fuerzas políticas del Congreso eligen a los magistrados que luego terminarán resolviendo los casos que afectan a ese mismo poder político. Conozcamos a algunos de los magistrados con vínculos políticos. Era el 18 de abril de 2022. Ese día, la Comisión Especial del Congreso encargada de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional presentaban su cuadro final de puntajes. En ese momento, las fuerzas predominantes en el Parlamento eran Fuerza Popular y Perú Libre. Días después, vendría la votación del Pleno. Pero algunos antecedentes de los hoy magistrados ya eran conocidos. Uno de ellos era Gustavo Gutiérrez Tixe. Años antes de su elección, su cercanía con posiciones impulsadas por Fuerza Popular ya era visible. No solo por comentarios en redes sociales alineados con causas políticas promovidas por el fujimorismo. En enero de 2018, por ejemplo, Gutiérrez Tixe presentó un recurso de amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este documento, desarrolló argumentos jurídicos en favor del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Finalmente, Gutiérrez Tixe obtuvo el segundo puntaje más alto del proceso de selección y fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional por el Pleno del Congreso. Ya instalado en el TC, incorporó en su despacho como asesor a Pedro Hernández Chávez, un abogado que también tenía antecedentes en el entorno político del fujimorismo. En 2017, Hernández Chávez había trabajado como asesor de la congresista de Fuerza Popular, Yesenia Ponce. Según nuestras fuentes, fue el propio Gutiérrez Tixe quien promovió la candidatura de Hernández Chávez cuando éste empezó a perfilarse como postulante al Tribunal Constitucional. Consultado para este reportaje, el magistrado negó haber impulsado esa postulación. Una vez que la candidatura llegó al terreno parlamentario, consultamos al actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez.
ex abogado de Vladimir Cerrón, sobre su eventual papel en promover esa postulación. Su respuesta fue que esa no era su función. Lo cierto es que llegado el momento de la votación en el Congreso, las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre coincidieron plenamente. El voto de ambas fuerzas fue unánime para la elección de Pedro Hernández Chávez. Pero volvamos al proceso del 18 de abril de 2022. El primer finalista de la comisión especial fue Francisco Morales Arabia, quien obtuvo 92.89 puntos. Morales Arabia llegó al Tribunal Constitucional luego de haber integrado el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso. Ese consejo había sido conformado por el entonces congresista y hoy candidato de Fuerza Popular, Carlos Messía. Respecto a los demás magistrados, la mayoría viene del sector privado. Sin embargo, algunos mantienen afinidad con algunos partidos, como Luz Pacheco, quien se ha manifestado a favor de causas promovidas por el fujimorismo. Es la titular del TC y quien fijó para este 11 de marzo la audiencia en que se evaluará el habeas corpus en favor de Vladimir Cerrón. Pedido que se sabe habría venido de uno de los magistrados antes mencionados, cuya identificación se reservará hasta el día de la audiencia. Son decisiones trascendentales de un órgano que para muchos críticos se ha convertido en una suerte de cuarta instancia judicial, capaz de revertir decisiones que el propio Poder Judicial ya había condenado. Bien, hay sobre ese mismo tema una información que creo que es sumamente relevante, y es que en las rendiciones de gastos que el partido Perú Libre ha presentado ante la OMPE, porque como todos sabemos, la OMPE le entrega una cantidad de plata a los partidos políticos, ¿no? Y en este caso, la OMPE le ha rebotado una rendición de gastos que se supone que son servicios de asesoría legal de un señor llamado José Enrique Yumpo Agapito. ¿Quién es José Enrique Yumpo Agapito? Es el ciudadano que ha presentado el habeas corpus para liberar a Vladimir Cerrón, obviamente uno de sus innumerables abogados. Y en esta rendición de cuentas del año 2024 se registra que cada pago es de 9.000 soles, ¿no? Entonces, Perú Libre, el partido, justifica ante la OMPE los pagos. Lo que están poniendo, me parece que es el mismo año. Sí, ok. Noviembre del 23, enero del 24, enero del 24, febrero del 24, etcétera, etcétera. Cada pago, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. Total, 81.000 soles que le pagamos todos los peruanos al abogado de Vladimir Cerrón para que lo defienda por delitos comunes. Lavado de activos, organización criminal en agravio del Estado. Entonces el Estado le paga al abogado, ¿no? Lo defiende para que salga libre de un delito contra el Estado. Fantástico. Bueno, la OMPE actuó correctamente, hay que decirlo, en esta rendición, más no en la anterior, porque eso lo han estado haciendo varios años. Todos los años que tiene Cerrón con problemas con la justicia. Y acá tengo la rendición del año 23, y el 23 le pagaban un poco menos al amigo Agapito, le pagaban solo 5.000 soles, pero ahí están todos los gastos del 23, junio, 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 junio. Ah, mira, en un solo mes. 2 pagos el 14, no, 3 pagos el 14 y 2 pagos el 23. ¿Lo tienes ahí? Entonces ahí nomás, en 2 mesecitos, 25 lucones. 25.000 soles para el abogado de Cerrón, y acá sí, ¿no? Acá sí, no hubo ningún problema. La SUNAT no objeta, todo bien, todo correcto. Entonces al final le pagamos el abogado a Cerrón, ya, esto es lo máximo. Para ser honestos, tener un banco exclusivo para ahorrar y hacer que tus dólares crezcan es lo más inteligente hoy. Abre una cuenta de ahorros preferente en tu otro banco que te paga 2.25% de TREA en dólares. Banco Pichincha, orgullosos de ser tu otro banco, tu banco para ahorrar. Ya regresamos, es Beto a Saber.